Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Inmensas olas de embravecido mar que asaltan en mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de luchas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio. Mi nombre es Laura Cholico y soy hermana de la Iglesia Buenas Nuevas de la ciudad de Guadalajara, México. Voy a platicarles cómo fue que recibí la salvación. Bueno, en el año de 2008 me encontraba en una situación muy favorable. Realmente pues no tenía muchos problemas, mi situación económica estaba muy bien y no tenía nada realmente de pues por qué preocuparme. Sin embargo, Dios empezaba a trabajar en mi corazón. Yo asistía a una iglesia cristiana desde los 9 años, así que fueron más de 15 años los que estuve yendo a esa iglesia cristiana y pues yo recibí en ese entonces la salvación a través de una oración. Sin embargo, en mi corazón había ya muchas dudas, porque siempre me preguntaba, ¿por qué en la Biblia no hay nadie que haya recibido la salvación a través de una oración? Entonces eso creaba muchas dudas en mi corazón, pero tampoco nunca le pregunté a nadie, ni siquiera a mi esposo le llegué a preguntar, pero sin embargo esa duda estaba en mi corazón. También otra cosa con la cual Dios estaba trabajando es que nosotros cada mes
hacíamos la cena del Señor. En la cena del Señor tú tenías que pedir perdón por tus pecados, por todo lo que habías hecho, y tenías que hacer un compromiso con Dios de no volverlo a hacer. Entonces cada mes que se llegaba a esa cena del Señor, siempre oraba a Dios, no pidiéndole perdón, sino que yo decía: Dios, siempre hago las mismas cosas, siempre cometo lo mismo, y por más que quiero evitar de hacerlo, siempre termino haciéndolo de nuevo. Entonces ya no oraba de esa manera como siempre oraba, no pidiendo perdón, Dios ayúdame, sino que ahora mi oración en ese entonces era diferente, ¿no? Yo sabía que siempre volvía a cometer los mismos pecados, siempre volvía a cometer las mismas transgresiones, y que no había algo que me ayudara a ya no hacerlo. Entonces todas esas dudas se empezaron a crear en mi corazón. Después, como yo les decía, en el año de 2008, mi situación era muy favorable, pero en el año de 2008 yo también conocí sobre la salvación. Entonces, un día yo tenía un grupo de amigas. Este grupo de amigas yo las quería muchísimo, me sentía muy a gusto con ellas. Entonces, pues estaba muy, muy a gusto, ¿no? Con este grupo de amigas. Sin embargo, una de ellas le dijo a las demás que yo había hecho algo en contra de todas, cuando no había sido cierto. Entonces a mí en ese entonces para mí fue algo muy doloroso, porque ella había dicho una mentira, algo que yo no había hecho, pero que sin embargo por haberles dicho eso, ellas dejaron de hablarme y dejaron de frecuentarme. Eso me afectó muchísimo, muchísimo, a tal grado que llegué en un grado de depresión. Yo recuerdo que llegaba aquí a mi casa en las noches y a veces en la sala me ponía a llorar. Ahora sí, como dicen, ¿no? Me ponía a llorar amargamente, y lloraba mucho por esa situación. Entonces esa situación lo que hizo fue que quebrantó mi corazón en el momento, porque realmente pues yo no tenía otra mala situación, ¿no? Ni con mis hijas, ni con mi esposo. Entonces mi hermana ya había recibido la salvación desde yo la recibí en el 2008, ella ya tenía ya como 8 años o más que había conocido la iglesia, y mi papá también. Ellos me habían hablado, pero sin embargo yo no quería hacerles caso, o para mí las cosas que decían no tenían mucho significado, o para mí lo que ellos decían, pues yo pensaba, pues eso ya lo sé. Pero por esta situación, eso me hizo buscar a Dios realmente, y ellos me habían regalado unas revistas que antes la misión imprimía, que eran unas revistas pequeñas de la iglesia, que eran de Misión Buenas Nuevas. Ahí yo empecé a leer varios testimonios de hermanos que reciben la salvación, empecé a leer sobre el perdón del pecado, empecé a ver cómo nosotros realmente, cuál era nuestra condición de hacer constantemente el mal. Entonces todo eso, todo lo que yo empezaba a leer, empezó a trabajar mucho en mi corazón. Como en Juan 1:29 decía, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos testimonios y todo lo que yo leía sobre el pecado empezó a trabajar mucho en mi corazón. Finalmente en ese año del 2008, eso pasó a principios del año 2008, cuando yo empecé a leer las revistas y me empezó a interesar mucho. Después aquí en mi ciudad llegaron unos misioneros de Corea, habían llegado desde un año antes, desde el 2007, y recuerdo que mi hermana también en ese entonces le invitaron a vivir en la iglesia, entonces ella se fue a vivir con ellos, y recuerdo que un día que llevé a mi hermana ahí a donde era la iglesia, yo la llevaba en mi carro y la iba a dejar. Entonces recuerdo que esa vez cuando la fui a dejar y que saludé a los misioneros finalmente, pues porque ella vivía con ellos, recuerdo que yo les dije, quisiera tener un estudio bíblico con ustedes. Entonces ellos me dijeron, sí, claro, acordamos el día, acordamos la fecha y tuvimos ese estudio bíblico. Pero cuando me fui y me subí a mi carro, me arrepentí en gran manera y dije, ¿qué es lo que acabo de hacer?
¿cómo es que yo les acabo de pedir un estudio bíblico? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué yo hice eso? Mejor les voy a decir que no. Entonces así iba manejando en mi carro y yo recuerdo que lo iba pensando, ¿no? Todo eso lo iba pensando y decía, ¿qué es lo que acabo de hacer? ¿Qué hice? Finalmente yo tuve ese estudio bíblico donde ellos me mostraban sobre los dibujos de cómo yo consideraba qué tanto pecado tenía en mi corazón. La verdad no recuerdo cuál fue el corazón que yo señalé, porque en ese entonces yo ya había leído mucho sobre el perdón del pecado. No lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo fue que me mostraron eso, me hablaron sobre Adán y Eva, y que todo eso se quedaba en mi corazón y que no podía, a través de la Biblia, lo que ellos me platicaban, yo no podía refutarlo o decir que no, que estaba mal, sino que todo eso empezó a trabajar en mi corazón. Eso fue como a mediados de julio, agosto. En el mes de septiembre, octubre, una de mis hijas que era pequeña, que yo la tenía en el deporte de la gimnasia, estaba en la selección del estado donde nosotros vivimos, hubo la noticia de que tenían que viajar a la Ciudad de México y hacer un internado por más de un mes y que se requería el apoyo de 4 madres que fueran y apoyaran con las niñas para estar al pendiente, que estuvieran dormidas en sus dormitorios. Entonces, en ese entonces, pues yo quería ser una seleccionada para ir y estar junto con mi hija. Entonces, finalmente me seleccionaron, fui una de esas cuatro mamás que viajamos a la Ciudad de México en el mes de octubre. Y estando allá en la Ciudad de México, yo tenía muchas ganas de conocer la iglesia de la Ciudad de México. Entonces yo le pregunté a mi hermana, por favor, dame la dirección de la iglesia de la Ciudad de México, yo quiero asistir mientras estoy acá con mi hija. Finalmente, pues ella me dio la dirección, el teléfono de los pastores que estaban ahí en la Ciudad de México, me comuniqué con ellos y ellos amablemente fueron por mí, lo tengo muy presente, fueron por mí temprano y me llevaron a un estudio de damas, lo recuerdo, y eso fue como un martes y luego pasó un domingo, pasaron por mí. Y después fui a un culto de un domingo donde el pastor predicó sobre Naamán. Yo sabía que nosotros no teníamos pecado, yo ya lo había escuchado, pero una de mis grandes dudas era, o sea, ¿cómo si cometemos tantos pecados, cómo es que no tenemos pecado? Todavía había esa duda en mi corazón. Entonces, cuando el pastor predicó sobre Naamán, sobre cómo él había quedado totalmente limpio, fue cuando yo pude comprender, es verdad, entonces yo soy limpia, Dios ya limpió mi pecado, porque así lo dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo ya estoy limpia, yo ya estoy justa, yo soy perfecta. Aunque en mi iglesia yo había escuchado, en la iglesia cristiana donde iba, yo había escuchado varias veces sobre la justificación y había tenido varias clases sobre eso, pero realmente solamente había sido como teoría. Pero cuando yo escuché sobre Naamán, sobre la historia de Naamán, cómo representaba y reflejaba que también Cristo había quitado nuestro pecado, fue cuando pude entender 100% en mi corazón lo que significaba la salvación y pude dimensionar. Durante muchos años conocí sobre la Biblia desde que estuve pequeña, fui a colegios de monjas, mis familiares eran padres de iglesia católica, fueron monjas y mi abuela era catequista, yo me la pasaba en las iglesias, después fui a la iglesia cristiana con mis papás y durante mucho tiempo yo asistí a la iglesia cristiana y estudié la Biblia, pero la salvación realmente nunca había caído en mi corazón, aunque yo había recibido aparentemente la salvación a través de una oración. Fueron muchas las veces que yo recuerdo que en la madrugada me levantaba, me iba a la sala de mi casa y pues otra vez hacía esta oración, ¿no? De que Cristo, te recibo en mi corazón como el Salvador de mis pecados, te pido perdón. Entonces muchas veces lo llegaba a hacer, muchas veces yo lo llegué a hacer porque existía esa duda, ¿no? Sobre todo, como yo les platicaba en un principio,
que yo me preguntaba, ¿por qué en la Biblia no hay nadie que haya hecho esta oración? Sino que todos, ¿qué es lo que pasaba? Y eso yo lo tenía presente, sino que solamente se encontraban con Jesús y decían, mis pecados, tus pecados te son perdonados. Y así es como despedía a las personas, siempre eran sus palabras, tus pecados te son perdonados. Entonces, gracias a esta historia de Naamán yo pude comprender, ¿no? Y saber, soy justa, santa, perfecta. De un principio fue difícil porque mi esposo también iba a la iglesia cristiana. Él tenía mucha obra, ¿no? De hecho, los dos teníamos mucha obra, pero él también tenía mucha obra porque había ido a predicar, estaba a cargo de la música, de la orquesta, de coros. Entonces a él le costaba mucho trabajo como dejar, ¿no? Aunque yo le hablaba del perdón del pecado, a él le costaba mucho trabajo y no me escuchaba, ¿no? En ese tiempo él no me escuchaba y no quería escucharme. Pero sin embargo los pastores a mí hablando, los ministros hablando conmigo, ellos me decían que mi esposo iba a ser salvo. De un momento fue difícil porque yo sufrí mucho, ¿no? Porque yo también tenía la persecución a través de mi esposo, ¿no? Se enojaba cuando yo iba, porque yo dejé, cuando yo recibí la salvación, fue también algo como muy, muy maravilloso, porque yo dejé por completo mi iglesia, a la cual había ido 15 años, porque había una convicción de que yo ya no pertenecía ahí, sino que realmente no se estaba predicando sobre la salvación y que yo ya no pertenecía ahí. Entonces no me costó trabajo dejar mi iglesia donde había ido durante mucho tiempo para ir a la iglesia Buenas Nuevas. No me costó nada de trabajo, pero cuando yo le predicaba a mi esposo, a él sí le costaba trabajo y saber, ¿no? O sea, cómo yo me voy a cambiar de una iglesia tan grande a una iglesia que es pequeña y que tiene pocos miembros. Finalmente, a través de la promesa que me dieron los pastores, mi esposo también recibió la salvación, aproximadamente como a los 4 o 5 meses que yo recibí la salvación. Fue muy rápido. Yo recuerdo que en ese entonces la promesa que ellos me dieron, a través también de Hechos que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, a través de esa promesa había una convicción, Dios me había puesto una convicción tan grande en mi corazón de que mi esposo iba a ser salvo, que yo cuando oraba yo decía, Dios, yo sé que mi esposo es salvo, solamente deja verlo ya rápido, déjamelo ver ya rápido, pero yo sé que ya dentro de tu palabra mi esposo es salvo. Finalmente hubo un seminario bíblico en la ciudad de Guadalajara donde mi esposo pudo recibir la salvación. Después viajamos a la Ciudad de México. Él también le vino un cáncer, ¿no? Que también quebrantó su corazón. La situación económica también en nuestro negocio empeoró, pero todo eso Dios lo utilizó para que mi esposo recibiera la salvación. Un pastor oró por él, por su cáncer, pero no oró para sanarlo, sino que dijo, Dios, dale la salud para que él pueda servir al evangelio. Finalmente, cuando regresamos a Guadalajara, a que se hiciera los exámenes de nueva cuenta sobre cáncer, los exámenes aparecieron que él ya estaba limpio totalmente del cáncer. Entonces tengo mucho agradecimiento, pudiera platicar más, pero el tiempo es muy poco, sobre cómo Dios ha trabajado todo este tiempo, que más que nada desde que recibí la salvación. Agradezco este tiempo que Dios ha sido tan grande conmigo y con mi familia, y agradezco por esta salvación tan hermosa, porque ahora puedo decir, ¿no? A través de la palabra, soy justa, santa, perfecta, por la obra de Jesucristo en la cruz. Muchas gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Hoy es la clase de evangelización número 35 con el tema de la maldición de la ley. Vamos a buscar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3 del versículo 19 voy a leer.
Gálatas capítulo 10, capítulo 3, el versículo 19. Leo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada primera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estabais revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hasta el versículo 29 he leído. El día de hoy yo voy a tocar el tema de la ley. Según esta palabra dice que Jesucristo nos libró de la maldición de la ley, así dice. Entonces, realmente Dios nos dio la ley y mandamiento de Dios para que nosotros fuéramos bendecidos, no para ser como maldecidos, la verdad. Pero teniendo corazón corrupto, como engañoso y perverso, y teniendo este sentido de corazón, nosotros no podemos cumplir mandamiento de Dios. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro corazón malvado, estaba llegando la maldición. Por esa razón, hasta ahora la gente está dividido en dos grupos. Un grupo piensa que ya yo puedo cumplir mandamiento de Dios, aunque me falta poco, pero yo tengo que esforzar, cumplir el mandamiento de Dios, por eso camina en este camino. Tales personas nunca pueden alcanzar la justicia de Dios, es decir, que nunca puede ser salvo. Pero alguna persona, mientras tanto que intentaba de cumplir mandamiento de Dios, se cansa y luego puede descubrir que ya no puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso abandona este camino para encontrar el camino de Jesucristo. Se llama el camino de la fe. El camino de la fe es totalmente diferente que el camino de la ley.
Por eso el versículo 19 está hablando sobre periodo, el tiempo de existencia de la ley, ¿hasta cuándo? Pero mucha gente leyendo esta palabra no capta ni puede entender qué significa eso. Ya veamos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Significa que la gente después de cometer, Dios nos dio la ley. Ya había cometido. Es decir, que para los pecadores están diciendo la ley, no tiene que cometer más. No tiene que matar, ni tiene que adulterar, tampoco puede mentir, tampoco tenga codicia. No está hablando a los justos, sino que a los pecadores. Luego, como dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hasta que viniese la simiente. Si hubiera escrito como esta forma, fácilmente iba a entender. El periodo de la existencia de mandamiento de Dios y la ley, hasta que viniera simiente. Hasta allá, se corta. Pero el español es muy curioso, ¿no? Hasta que viniese la simiente, añade, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Y se queda, mediador, ¿quién es mediador? ¿Y quién es ángel? ¿Por qué no se dio mandamiento? Se olvida. Aunque en esta palabra está ubicada hasta que viniese la simiente. Ya. Está hablando sobre el tema de existencia de la ley desde Moisés hasta que viniera Jesucristo. Nada más. Pero añadiendo y confunde. Mediador, sale ángel. ¿Dónde está ángel y dónde está mediador? Creo que si no entiende, solamente ese coreano nada más. Creo que todos ustedes conocen, ¿no? Hey, pastor, nosotros somos latinoamericanos. Podemos captar fácilmente, así puede pensar. Entonces, sí puede comprender exactamente por qué quiere negar la palabra de Dios. Ayer nosotros hemos tocado Romanos capítulo 10. El fin de la ley es Cristo. ¿Ya se encontraron o no? Aunque está escrito, el fin de la ley es el Cristo. Amén. Pero tenemos que cumplir el mandamiento de Dios. Dios está diciendo, mire, yo estoy dando mandamiento, la ley, desde Moisés hasta que viniera Jesucristo. ¿Entiende? En aquel entonces, ¿cómo tiene que responder? Sí, Señor, gracias. Entonces, después de nacer Jesucristo, ya se cambia el periodo, ¿no? Ya Dios no va a juzgar por medio de mandamiento, diciendo que Dios está observando que la gente, si no acepta la sangre de Jesucristo, será recibido castigado o recibido castigo eterno de Dios. Depende de la fe. Por esa razón, ya nosotros podemos leer el versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ya, significa que nosotros normalmente estamos pensando, de primero Dios había dado mandamiento de Dios para que la gente cumpliera mandamiento de Dios, para que fuera como salvos por mandamiento. Pero no es así. Ya,
La ley vino en la época de Moisés. Pero antes de nacer Moisés, Dios había llamado a Abraham. Abraham vivía como 2000 años antes de Cristo. Moisés vivía como 1500 años antes de Cristo. Por eso hay diferencia de año más o menos 500 años. Desde Abraham hasta Moisés. En el tiempo de Abraham, Dios había dado la promesa. A través de Jesucristo, por su simiente, ya iba a llegar la bendición. Porque Jesucristo iba a cargar el pecado del mundo, iba a morir en la cruz, iba a salvar a todos los hombres del mundo. Abraham creyó en esta palabra. Abraham creyó el Evangelio. En el libro de Génesis capítulo 15, Abraham creyó en Dios. Su fe fue contada por justicia. Eso es una regla perfecta de Dios para salvar a todas las personas del mundo. Pero pasando 500 años, aparentemente Dios está dando mandamiento de Dios para dar la vida eterna a través del mandamiento de Dios. Pero no es así. Ya había establecido la promesa para salvar las almas por la fe, a través de la fe de Abraham. Esta palabra está escrito así. Por esa razón, hasta ahora, Satanás está trabajando en el corazón del ser humano. Ya está mandando y diciendo: usted tiene que cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo. Usted tiene que cumplir la ley para recibir la bendición de Dios. Pero la Biblia nos dice que para recibir la salvación, sí o sí tiene que recibir perdón eterno por creer en la sangre de Jesucristo. Para recibir la bendición de Dios, solamente tiene que recibir la salvación. Porque cuando recibe la salvación, será salvo, siendo justo, siendo hijo de Dios. Por eso el versículo 22, así dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa? La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Comparando de la Escritura es como mandamiento de Dios, la ley está ordenando, trabajando fuertemente a los hombres para que sean encerrados en el pecado o encerrados bajo el pecado. Significa que nadie puede escaparse, ¿no? Porque cuando Dios les da mandamiento de Dios, no codiciarás. En aquel entonces todo el mundo se queda bajo el pecado. Por eso, al principio, cuando uno que congrega la iglesia donde está predicando mandamiento de Dios, la gente automáticamente se siente condenado. Porque anteriormente no pensaba que eso es pecado, teniendo como codicia, insultando, teniendo el deseo de matar, fornicar, etcétera. Eso es como, no consideraba como pecado, pero después de congregar la iglesia, siempre estaba escuchando. Tiene que cumplir, tiene que andar, tiene que hacer bien. Ya se siente como condenado. ¿Por qué? Ya está llegando el objetivo de la ley para que sean encerrados bajo el pecado. La verdad así está explicando. Luego el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, muy importante. Mucha gente
tanto quiere adquirir la fe, pero la fe es como igual que, ¿no?, iluminación. Por ejemplo, ahora ya está llegando 7:30 en la noche, poco está siendo oscuro en este lugar, se apaga la luz, ya será oscuro. Pero por la luz nosotros podemos ver la letra, cámara, también podemos leer la Biblia. Porque por la iluminación yo puedo ver, no por mi vista. Mi vista no funciona en el lugar donde no hay la luz. La fe es como igual que esto, ¿no? Porque Dios quiere revelar, Dios quiere mostrar algo, Dios quiere entregar entendimiento. Depende de Dios, la gente puede adquirir la fe. Por eso, hasta que reciba la gracia del Señor, toda la persona está quedando bajo la ley, siendo pecado. No, siendo pecador, porque está quedando bajo la ley. Es muy curioso. Por eso, no mucha gente está entendiendo el Evangelio, no mucha gente está obteniendo la fe. Dice que yo soy justo, santo y perfecto. Alguna persona puede copiar, pero su corazón, su conciencia acusa, tú eres pecador. Pero cuando llega la fe verdadera, puede vencer contra su conciencia. Porque la verdad, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Doy gracias al Señor porque Dios había revelado a mi vida para que yo entendiera el Evangelio. Antes de escuchar el Evangelio, siempre yo estaba siendo como condenados, pecadores. Pecador. Por eso estaba pidiendo solamente perdón. Pero un día, Dios me mostró por la revelación, conversando con un evangelista de Misión Buenas Nuevas, él me explicó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces Dios me reveló la palabra de Dios. Podía creer que hace 2000 años atrás Jesucristo ya quitó todos mis pecados, incluye mis iniquidades o rebeliones, transgresiones y todo completo. Además, Dios me dio la fe para que yo creyera en el Evangelio. Y luego, como dice el versículo 24, así dice, ¿no? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, ayo, eso es guía. La gente que guía a los niños hasta la escuela en aquel tiempo, ¿no? Pero la guía no enseña directamente, solamente llevando los niños para guiar a la calle o en el camino, y luego cuando presenta ante el maestro o profesor, ya deja nomás. Significa que el ayo ya es muy importante, ¿no? Dios nos dio la ley para que nuestro corazón se siente como condenado y se siente como afligido, ya para que se siente como maldecido, para que nosotros buscáramos a Salvador. Ese sentido, Dios nos dio la ley. Por eso, como dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya, pregunto, ¿no? Ya, ¿ustedes fueron justificados por la sangre de Jesucristo, siendo justo, santo y perfecto? ¿Así tiene la fe? Ya,
usted no está siendo como maldecido, sino que está siendo como bendecido ante Dios. Escudriñando mucha parte de la Biblia, siempre sale el Evangelio. En el libro de los Romanos, Hebreos, y toda parte está escondido. Por eso estoy enseñando la palabra de Dios por medio de plataforma de Zoom más de 2 años. Pero cada día nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. También Dios nos bendice. El versículo 25, como dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. No estamos bajo la ley. ¿Por qué? Ya nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso es diferente. Ayo y Jesucristo. El versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya, siendo hijos de Dios, Dios es justo. El Hijo de Dios también tiene que ser justo. Su identidad fue cambiada. Por eso la salvación está explicando de la identidad. Muchos coreanos vivían en Estados Unidos. Mientras tanto que estaban viviendo en Estados Unidos, entre los coreanos como nuestros amigos, siendo como misioneros, pasando 5 años, 10 años, legalmente ellos estaban procesando para adquirir poder de la ciudadanía. Si cuando obtuve el poder para cambiar la identidad, más tarde ya ellos van a cambiar documento completo. Ya no va a usar pasaporte de Corea del Sur, sino que utiliza pasaporte de Estados Unidos, siendo ciudadano. A veces yo tenía anhelo, tal vez yo tengo que vivir en Estados Unidos ya para ser como ciudadano de Estados Unidos, pero Dios no me permitió así, sino que Dios me permitió para que yo viviera solamente en Sudamérica, Centroamérica. Ese es mi deseo, la verdad, para solamente comparar nomás. Nuestros amigos están teniendo pasaporte de Estados Unidos. No es coreanos, sino que ya habían cambiado su identidad. Es totalmente diferente siendo ciudadano, cometiendo esa cosa totalmente diferente que siendo extranjero ilegal. Aunque recibe algo, castigo a ambos lados, pero está tratando como ciudadano y extranjero. Es la verdad. Para Dios nosotros tenemos que entender así, ¿no? La salvación es cambio de la identidad. Había sido hijos de Satanás, esclavos de Satanás, siendo esclavos de pecado. Pero un día Dios nos rescató por la sangre de Jesucristo, nos justificó, nos santificó, nos perfeccionó. Por eso nosotros estamos siendo hijos de Dios. Por eso no más bajo la ley, no más bajo el ayo. Ya, por eso como dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya, juntamente con Jesucristo hemos muertos en la cruz, juntamente sepultamos con Cristo Jesús y luego juntamente con Jesucristo resucitamos. Eso es la palabra de Dios.
¿Dónde está nuestra vida? Está escondida en Cristo Jesús. Seguramente nosotros ya recibimos la salvación, estamos en Cristo Jesús. Por eso tiene que sentir alegre o triste. ¿Quién va a sentir triste cada día? Señor, perdóneme mis pecados. ¿Por qué? ¿Por qué llora? Porque todavía no está llegando la fe verdadera en su corazón. El versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya desapareció nuestra nacionalidad, identidad y todo. Solamente somos hijos de Dios. Así dice, hijos de Dios, ya somos justos delante de Dios. Y luego, el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo dice? Si nosotros somos de Cristo Jesús, hasta allá ya sabemos. Cuando nosotros somos de Jesucristo, ya automáticamente somos linaje de Abraham. ¿Por qué? Abraham tenía misma fe. Por la fe, él fue justificado. También por la fe nosotros fuimos justificados mediante la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, entonces, ¿cuál era el tema de hoy? La maldición de la ley. Pero Jesucristo ya nos dio la libertad, ¿o no? Porque Jesucristo ya nos rescató. El versículo 26, veamos. Así dice, ¿no? 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Significa que ya nosotros somos hijos de Dios. Nuestra identidad fue cambiada perfectamente. Porque anteriormente ya queríamos cumplir mandamiento de Dios para ser justificado. Pero nosotros no podíamos cumplir mandamiento de Dios. Solamente por la sangre de Jesucristo nosotros podíamos ser salvos, justificados. Amén. El día hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este tiempo tan especial para nuestra vida. Porque realmente nosotros éramos esclavos de Satanás, siendo pecadores, porque tanto queríamos cumplir el mandamiento de Dios. Pero según la palabra de Dios dice que la ley estaba teniendo su límite, hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo. Solamente existía desde Moisés hasta Juan el Bautista. Además, Romanos capítulo 10 dice que el fin de la ley es Cristo Jesús. Por eso nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos en Cristo Jesús. Nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo se resucitó para que Dios nos dijera que somos justos, porque nuestros pecados ya fueron perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitir la bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.
Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización, hoy número 36, con el tema de Buen Samaritano. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 10, del versículo 25 de adelante voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37 he leído. Cuando nosotros leemos la Biblia, dice que todos los profetas y la ley hasta Juan el Bautista. Significa que San Mateo capítulo 11, el versículo 13, Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Estaba hablando sobre el periodo de la existencia de la ley. Porque necesita tener fin de tiempo, mejor dicho, que por qué estaba existiendo periodo, porque no podía seguir hasta fin del mundo. Porque Dios estaba diciendo, ¿no?, para cambiar el pacto. Escudriñando la Biblia, Jeremías capítulo 31, el versículo 31, está hablando que un día iba a establecer el pacto nuevo. Entonces, si existe el pacto nuevo, también existía el pacto antiguo. ¿Cuál es el pacto antiguo? El pacto antiguo es mandamiento de Dios. ¿Por quién Dios nos dio 10 mandamientos? Por medio de Moisés. Después de ser rescatado de Egipto,
todos los israelitas llegaron alrededor de Monte Sinaí, Dios le llamó a Moisés para que subiera a Monte Sinaí. En aquel entonces, Dios le preguntó a Moisés para que preguntara a su pueblo de Israel. En aquel entonces, Dios le mandó a Moisés para que preguntara a Israel que iba a dar mandamiento de Dios. Luego ellos iban a cumplir mandamiento de Dios o no. La verdad que no, cuando Dios había dicho que voy a darles mandamientos, en aquel entonces tenía que declarar exactamente, ¿no?, desde primero hasta último, cuál mandamiento iba a dar. Pero Dios no declaró exactamente, solamente voy a dar. Además, Moisés, cuando preguntó ante 70 ancianos que Dios va a dar mandamiento, ¿ustedes van a cumplirlo o no? Ellos, ¿cómo tenían que responder? Señor, nosotros sabemos muy bien qué mandamiento nos dará. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, cuando yo pido a un amigo, ¿no? En aquel entonces, amigo mío, tengo un favor. Mi amigo tiene que preguntarme, ¿no?, otra vez. Está bien, de primero quiere escuchar su petición. ¿Qué quiere? Pero sin preguntar, me dice que sí, dígame cualquiera, yo voy a responder, voy a cumplir. Yo le pido a una casa independiente que valor como $600,000. Escuchando esta palabra, mi amigo, ¿cómo va a responder? Creo que va a desmayarse, ¿no? Dios mío, me parece que usted iba a pedir un cafecito nada más. Hay diferencia, ¿no?, sobre pensamiento. Dios quería descubrir el orgullo de ellos, porque por la vista de Dios, entre los israelitas estaban siendo orgullosos. Porque tenía que preguntar qué tipo de mandamiento nos daría. Pero ellos sin pregunta directamente respondieron: sí, Señor, nosotros queremos cumplir el mandamiento de Dios. Y luego Moisés subió otra vez Monte Sinaí, respondió a Dios: Señor, los israelitas dicen que van a cumplir todos. Jehová le mandó a Moisés para que invitara a los israelitas todo completo hacia cerca de Monte Sinaí. Pasando 3 días, ellos ya estaban preparando y al llegar tiempo llegaron alrededor de Monte Sinaí. Pero Dios apareció por medio de nube y en la oscuridad, por medio de relámpago, y estaba muy oscuro, ¿no? Pero cuando apareció nuestro Dios y estaba hirviendo por fuego de Monte Sinaí, y saliendo la voz de Jehová, estaba llegando gran temor. Entre los israelitas estaban teniendo gran miedo. Por esa razón no quería que Dios dijera directamente a ellos, sino que ellos tanto querían pedir a Moisés, porque para que Dios hablara solamente a Moisés. Luego Moisés nos hablará. Significa que ellos ya no podían escuchar claramente. Gran miedo tenía en sus corazones. De aquel tiempo Dios habló acerca del mandamiento de Dios, desde primero hasta último. Luego, al siguiente día, ya
Moisés preparó letra, escribiendo en el libro sobre mandamiento de Dios, y luego preparando altar, y luego preparando los sacrificios, las ovejas, matando, preparando de bandeja la sangre, y la mitad de la sangre echando sobre el altar de Jehová. Luego esparciendo la sangre hacia los israelitas. Decían que eso es el pacto que Dios está estableciendo con ustedes. Además, rociando la sangre sobre el libro de la ley que había escrito. Desde que rociando la sangre ya está iniciando periodo de mandamiento de Dios y la ley. Luego, otra vez, Moisés subió a monte Sinaí, ya pasando 40 días. Pasando 40 días, entre los israelitas pensaban que había muerto Moisés. Por eso ellos formaron imagen de becerro de oro, luego adoraron. El día que descendió a Moisés de monte Sinaí, llevando 2 tablas de piedra que había escrito por mano de nuestro Dios sobre mandamiento, ¿no? En aquel entonces Moisés se enojó y tiró 2 tablas de piedra que había escrito 10 mandamientos, se quebró. El día que descendió de tablas de piedra ya se rompió, y luego asesinaron 13,000 personas por medio de levitas. Era horrible, ¿no? Significa que mucha gente, ¿no?, piensa que fácilmente puede cumplir mandamiento de Dios, pero de ninguna manera ninguna persona podía ser cumplido. Ninguna persona podía ser justificado por su obra. Pero por engaño de Satanás, mucha gente estaba pensando que yo puedo cumplir. Es mentira. Luego, hasta que naciera Juan el Bautista, estaba siguiendo el periodo de la existencia de la ley. ¿Con qué propósito Jesucristo nació en este mundo? ¿Para que cumplan mandamiento de Dios la gente? No es así. Por medio del mandamiento de Dios, había dado durante 1500 años, ninguna persona podía ser salvo por su obra. Por eso quería cambiar el sistema de la salvación. A través de la muerte de Jesucristo, la gente iba a ser justificados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros llamamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Jesucristo sabía que ya Jesucristo mismo tenía que cargar el pecado del mundo, también tenía que morir en la cruz. Por su sangre iba a limpiar todos nuestros pecados, iba a hacer la redención eterna. Pero ahora está saliendo un hombre, se llama intérprete de la ley. El versículo 25 voy a leer, así dice, ¿no? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La vida eterna, es decir, que ¿cómo puede recibir la salvación? Es lo mismo. También otra palabra, ¿cómo puede entrar en el reino de Dios? Porque recibiendo la vida eterna, ya recibiendo la salvación, puede entrar en el reino de Dios. Este hombre, intérprete de la ley, sabe muy bien
¿cómo puede tener la vida eterna? Si va a cumplir el mandamiento de Dios correctamente, Dios le dará la vida eterna. ¿Es cierto o no? Es cierto. Cuando la gente pregunta a Jesucristo, como esta forma de decir, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna, para recibir la salvación? Jesucristo no puede salvarlo, tal persona. Es muy curioso, ¿no? Porque Jesucristo es Salvador, pero no puede salvar a una persona que pregunta cómo ese sentido. Señor, ¿qué tengo que hacer yo para recibir la vida eterna? Yo tengo que hacer. Tales personas no pueden recibir la salvación. Hoy en día también, mucha gente está siendo como la gente, ¿no? Tanto quiere cumplir mandamiento de Dios. Tanto quiere ser salvo. Tanto quiere recibir la vida eterna. Tales personas ya no pueden ser salvos. ¿Por qué? Su corazón está enfocando hacia su obra. Por su obra quiere ser perfecto. Por su obra quiere ser salvo. Por su obra quiere ser justo. Tal persona no puede ser salvo. Escuchando esta palabra, Jesucristo, ¿cómo puede responder? Ya está respondiendo, ¿no? El versículo 26, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Ya? Dos cosas está preguntando. Uno es, ¿qué está escrito en la ley? Siendo maestro de la ley, ¿sabe o no sabe cómo está escrito? Para obtener la vida eterna, exactamente sabe. Sabiendo la verdad, ¿por qué le preguntó a Jesucristo? Para probar. Significa que Él sabía la manera de recibir la vida eterna, cumpliendo mandamiento de Dios. Pero dice que Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no? Dice que Él va a salvar a las almas. ¿Qué significa? ¿Usted sabe cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo puede recibir la vida eterna? Para saber, descubrir, probar. Tal persona es orgulloso. Se llama orgulloso. Jesucristo no tiene otra respuesta. Solamente va a decir. ¿Ya cómo dice? El versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ya, el versículo 7, eso es mandamiento de Dios. Eso es 10 mandamientos. No es 10 mandamientos, sino que eso es representante de 10 mandamientos. 2 representantes. Uno para Dios, otro para hombre. Ya, entre 10. Como dice, no tiene que tener otros dioses fuera de Jehová. No tiene que adorar a los ídolos, ni hagan imagen de ídolo. No tiene que blasfemiar nombre de Jehová. Tiene que guardar el día de reposo. Tiene que honrar a sus padres. Luego, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Eso es mandamiento de Dios. Desde el número 1 hasta 4, siendo ser humano puede atender hacia nuestro Dios.
Por eso, como dice, amarás a tu prójimo, amarás tu Dios con todo corazón, con toda alma, con toda fuerza, con toda la vida. Ya, ¿cómo puede amar a Dios con todo corazón, toda vida, con toda alma? 100% puede amar a Dios. Mucha gente responde, sí, yo te amo. Está bien, ya, puede amar a Dios. Todo corazón si ama a Dios, entonces si gana $1,000 al mes, ¿cómo tiene que ofrendar al Señor? ¿Cuánta cantidad de dinero tiene que ofrendar al Señor? Si ama todo corazón. Por lo menos 90% tiene que ofrendar al Señor. Eso es todo. Pero apenas está dando diezmo, poquito más ofrenda. Luego dice que yo amo a Dios con todo mi corazón. Es mentiroso. Porque no está usando todo. Luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Ya, amarás a tu prójimo. Si hubiera hecho solamente así, entonces tal vez puede amar. Pero amarás a tu prójimo poniendo condición, como a ti mismo. Si cada día está comiendo, ¿qué come? Arroz, fideo, caldo o algo, cafecito. Tiene que preparar cantidad de comida para repartir a su prójimo. ¿Cuántos son prójimo? ¿2 o 3 o 5? No hay fin para contar. Apenas está invitando a su amigo una vez a la semana y se siente que yo estoy amando a mi prójimo amigo como a mí mismo. Es mentiroso también. Jesucristo estaba escuchando esta palabra. Podía darse cuenta que este hombre, maestro de la ley, por sí mismo está siendo engañado. ¿Por qué? Dios sabe muy bien, el ser humano no puede amar con todo corazón, no puede amar a su prójimo como a sí mismo, pero el ser humano piensa que se puede. Está luchando contra Dios. Este hombre, ¿qué es lo que está escuchando? El versículo 28, Jesucristo respondió y le dijo, bien has respondido, haz esto. Ya, repitan conmigo por favor, haz esto y vivirás. Ya, haz esto, ¿qué significa? Siga adelante, Ya, Señor, dice que puede cumplir, siga adelante con todo corazón, ya, puedes seguir, vivirás. Significa que obtendrá la vida eterna fuera de mi obra. Ya, chao, hasta luego, sí, hasta luego. ¿Por qué? Esta manera de recibir la vida eterna funcionaba desde Moisés hasta Juan el Bautista, durante 1500 años. Jesucristo sabía que ninguno podía ser justificado, porque Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ninguno, dice, ninguno. Pero Satanás está engañando a la gente, ¿no? Aunque alguno no, fulano no puede, pero yo puedo. Qué raro. Otra persona no puede, pero yo puedo. Se llama orgullo. Hasta que sea rompido de su orgullo de corazón, no puede escuchar el evangelio. ¿Por qué? Es totalmente diferente camino. Ya, cuando Jesucristo le preguntó, ¿cómo lees? El versículo 26, eso es, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué significa? ¿Cómo lees? ¿Cómo está entendiendo?
¿Cómo está comprendiendo? ¿Se puede o no se puede? Tal vez puede alcanzar cumplir mandamiento de Dios o no. Alguna persona solo piensa que yo soy buena persona, enalteciendo por sí mismo. Tal persona piensa que yo puedo. Ya está caído en el engaño de Satanás. ¿Por qué? Para encontrar a nuestro Salvador, sí o sí, tiene que sentir que, Señor, yo no puedo cumplir. Porque, ya, imagínense, ¿no? Naciendo con el pecado. En Adán nosotros fuimos formados como pecadores. Antes de cometer por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Claramente está escrito, por la desobediencia de Adán, automáticamente nosotros fuimos pecadores. Siendo pecador, por eso comete. No es que comete, por eso está siendo pecador. Al revés. Siendo pecador, por eso comete. Siendo pecador, hace buenas obras. ¿Se cambia su identidad? No se cambia. Por ejemplo, hay un árbol de mango. El árbol de mango, alguno finito, alguno grueso, alguno alto, alguno ya se cae, pero tiene mango, ¿no? Ya. En aquel entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir que este árbol es árbol de mango? Cuando tiene fruto, en aquel entonces podemos indicar que eso es árbol de mango, así dice. No. Si fue sembrada por la semilla de mango, aunque no tiene fruto de mango, no importa. Depende de su identidad. Nosotros podemos llamar este árbol es árbol de mango. Entonces, ¿por qué no tiene fruto? No sé. Esa cosa aparte. Ser humano también, aunque comete, no importa. Dios no quiere ver las transgresiones, porque su identidad ya había nacido con el pecado, siendo pecador. Por eso tiene que renacer. Renacimiento es totalmente diferente, que procura cumplir el mandamiento de Dios. Pero la gente no puede distinguir esta palabra. La gente no puede entender lo que estoy hablando. Mucha gente solamente piensa que tenemos que cumplir el mandamiento de Dios, aunque no puede, pero está copiando como igual que el intérprete de la ley. Qué lástima. Qué lástima que hasta ahora Satanás está engañando a la gente para que sea usted bondadoso, fiel, buena persona, etcétera, etcétera, para que tenga la vida eterna por su obra. Este hombre, escuchando todo de Jesucristo, yo tengo que hacer siguiendo como misma manera, sí, cómo no, siga adelante. Entonces, tengo razón. Entonces, ¿por qué usted dice que es Salvador? Qué raro. Yo puedo cumplir el mandamiento de cuando yo cumplo, ya voy a obtener la vida eterna. ¿Está bien? Está bien. Pero una cosa más, él quería preguntarle a Jesucristo. ¿Qué? El versículo 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo. Ya repita conmigo. Él queriendo justificarse a sí mismo. 1, 2. Él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué significa? Quería mostrar algo bueno. Quería justificarse. Señor, yo soy, tal soy. Yo soy, tal soy que había cumplido casi todo. ¿Está bien? ¿Cómo dice? Dijo a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Así estaba preguntando. Esa es la pregunta básica.
Hasta los niños saben quién es mi prójimo. Pero siendo maestro de la ley, ¿no conoce o conoce? Porque toda la vida estaba intentando para amar a tu prójimo. ¿Por qué no conoce quién es mi prójimo? Sabía que como huérfanos, viudas, las mujeres que no tienen capacidad, todos son prójimos. Si hubiera dicho directamente Jesucristo, tales personas son prójimos, en aquel entonces iba a decir, Señor, ya desde mi juventud yo estaba ayudando a muchos pobres, huérfanos, viudas. ¿Qué le parece? Tal soy. Casi estoy cumpliendo mandamientos de Dios, ¿o no? Para justificarse. Pero desde aquel tiempo, ambiente totalmente diferente, ¿no? Jesucristo tenía que explicar a quién. ¿A nosotros o a Él? A Él. Personalmente está hablando como una parábola. Y mire, hombre, escuche. Un hombre descendió de Jerusalén para llegar a Jericó. En Jerusalén, ¿qué hay? El templo de Dios. Jericó es como sombra de mundo. ¿Por qué está descendiendo? Significa que ya por la religión, procurando servir al Señor, pero su corazón estaba lleno de codicia hacia el mundo. Por eso, juntando dinero, está regresando al mundo. Pero ¿quién estaba quién estaba esperando a ese hombre viajero? Los ladrones. ¿Los ladrones son buenos o malos? Preparando almuerzo, invitando, bajo sombra, preparando helado, ya también jugo natural. ¿Ellos son ladrones? No. Preparando cuchillo, y alguno estaba preparando espada, y alguno guante para boxear. Entonces uno de 3 personas, ¿no? O 4, no sé, pero ya viene uno. Señor, venga. Se asustó ese hombre viajero. Deme dinero. Oh, Señor, no tengo. ¿Qué? ¿No tiene? Ahora está viajando a Jericó porque no tiene plata. Ya vamos a golpearlo. Golpeando, pum. Ya se cayó. Creo que su diente ya se quebró. Y ensangrando, llorando. Ya sacamos todo. Y se encontró una bolsa que estaba guardando moneda, dinero, ya sacando todo, empujando todo, ya se quedó en medio muerto, dice, en medio muerto. Se quedó bajo el sol. Si va a dejar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a morir. ¿Es cierto? No, va a morir. Pero en aquel entonces, ya llegando sacerdote. ¿Qué significa sacerdote? ¿Dónde trabaja? En el tabernáculo de reunión, en el templo de Dios. Siempre ellos estaban enseñando sobre la ley. Pero al ver un medio muerto, no quería ayudarle. Levitas también. Por la ley estaba sirviendo al Señor. Siempre estaba enseñando, ¿no? Cumpla mandamiento, pero se escapó. Se acercó samaritano. Mirándole, fue movido misericordia. Así dice, misericordia. ¿En dónde? En el corazón de samaritano. Los judíos se trataban los samaritanos como malditos enemigos, como si fueran animales. No se trataba bien. Normalmente, siendo judío, no conversa con un samaritano. Pero cuando fue caído,
se acercando, mirando, samaritano a él, ¿dónde duele? No podía hablar, entonces echando vino, aceite, vendó y luego llevando en su cabalgadura y llevando al mesón. Mesón es la sombra de la iglesia donde se descansa los viajeros. Toda la noche cuidó. Al siguiente día, al partir de mesón, llamando a mesonero, sacando 2 denarios, cuídelo, todo lo que gaste yo voy a pagar cuando yo regrese. En aquel entonces, Jesucristo estaba preguntando, ¿quién es prójimo de que había caído por los ladrones? No estaba preguntando, ¿quién es el prójimo de samaritano? ¿Quién es prójimo de samaritano? 3. Uno es sacerdote, otro es levita, otro es un medio muerto. ¿Es cierto? ¿Quién es prójimos para medio muerto? Sacerdote, levita, samaritano. Pero ¿quién había ayudado siendo verdadero como prójimo? Solamente un samaritano había convertido como prójimo verdadero que le salvó. En aquel entonces el intérprete de la ley le respondió a Jesucristo, Señor, el que usó misericordia. ¿Quién es misericordioso? Nosotros, ¿cómo aprendemos quién es misericordioso? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero toda la iglesia mayormente, ¿cómo está enseñando? Nosotros tenemos que ser como igual que buen samaritano. Significa que está enseñando que nosotros tengamos nuestra posición donde Salvador, que podamos repartir misericordia de nosotros para salvar al medio muerto, huérfano y pobres, etc. Nunca había enseñado que nuestra posición es como igualar medio muerto que está muriéndose. Si no hubiera recibido la ayuda de samaritano, iba a morir, iba a quedar bajo sol. Nosotros ya hemos nacido con el pecado. Hemos recibido de mandamiento de Dios, pero por medio de mandamiento de Dios, nosotros ya no podemos cumplir nada. Por eso estamos derrumbando mandamiento de Dios. Tenemos que recibir el castigo eterno por medio de nuestro pecado. Por eso Jesucristo estaba indicado, cada uno de los religiosos están convirtiendo como medio muerto. Si fuera medio muerto, yo voy a salvarle. Eso es. Haz lo mismo. ¿Qué significa? Tú que sea como medio muerto, voy a salvarle, porque yo soy Salvador, que tengo misericordia. Voy a salvar a ti, voy a llevar a la iglesia donde está trabajando siervo de Dios, como tipo mesonero. Le entregó 12 denarios, es el don de Dios para que utilice este don, para que cure su herido. ¿Quién puede ser siervo de Dios? El que recibió el don del Señor para explicar el evangelio, para predicar la palabra para que vivan por la fe entre los salvos. Nosotros, durante muchos años, hemos entendido que ya Jesucristo está hablando que nosotros cumplamos mandamiento de Dios. También nosotros tenemos que ser como igualar samaritano.
Pero nunca nosotros hemos entendido que Dios indica mi posición, nuestra posición, es como igualar medio muerto. Jesucristo decía, siendo sano, no es necesario buscar el médico. ¿Quién busca al médico? Siendo enfermo. Un día yo tenía problemas de mi ojo, ¿no? Durante muchos meses. No quería presentar ante el doctor, pero no se curaba. Una vez yo presenté. El doctor me decía, ya tiene que probar gotas. Voy a darle receta, que compra eso y vamos a ver. Ya estaba utilizando gotita y crema y etcétera, etcétera. Pasando 6 meses, no me curó nada peor, ya no funcionaba. No podía aguantar. Otra vez presenté a otro médico, porque el primer médico fue ya viajado, ¿no? Por eso el médico nuevo me decía que y gotita no funciona, entonces ya tiene que examinar su sangre. Entonces, examinando la sangre, teniendo receta, llevando allá, ya decía que no tiene problema, nada de sangre. Entonces voy a darle gel. Eso no es como medicina, pero gel puede poner en su ojo. Qué raro. Está recuperando, curando poco a poco. Casi ya 95% está desaparecido. Significa que siendo como enfermo, de fondo de mi corazón, yo necesito buscar médico. Así estaba actuando. Lo mismo. ¿Quién puede buscar al Salvador? ¿Quién puede apoyar la sangre de Jesucristo? Siendo pecador. Se siente que yo soy digno de ser muerto por mi pecado, porque yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Tal persona tendrá oportunidad de escuchar el Evangelio para recibir la salvación. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos enseña claramente. Nuestra posición es como igual que medio muerto, porque en Adán nosotros fuimos sentenciados de muerte por causa del pecado de Adán. Cuando nacimos en este mundo, nosotros ya estamos siendo como pecadores, por eso no podíamos cumplir nada de mandamiento de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a nosotros. ¿Cómo Él podía salvar a nosotros? Cargando el pecado del mundo, Él por sí mismo tenía que ser crucificado, derramando toda la sangre. Por su sangre nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. También Dios nos da el pacto nuevo por la promesa. Como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Señor, nosotros podemos agradecer al Señor por permitir esta bendición para poder escuchar el Evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy. Así terminamos. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios
gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios